Sofía Hayes había trabajado suficientes noches en galas de lujo como para saber que el peligro casi nunca se anuncia. No llega pateando puertas con una pistola en la mano. Llega vestido de buenos modales, relojes caros, y una sala llena de personas fingiendo que no notan la tensión. Ese viernes, la lluvia resbalaba por los altos ventanales de Bellarosa, Manhattan. Donantes, inversores y hombres con sonrisas calculadas se paseaban por una cena benéfica que se sentía demasiado elegante para ser honesta. Sofía cruzaba el salón con los brazos cargados de bandejas y la calma ensayada de una mesera que había aprendido a ocultar el agotamiento detrás de una postura impecable. Sofía estaba cubriendo un turno doble. Los pies le ardían. El alquiler vencía en días. Lo único que quería esa noche era sobrevivir, sonreír en los momentos correctos, y regresar a casa sin que nadie la notara. Pero entonces Antonio Gambino entró al salón, y el pasar desapercibida dejó de ser una opción. Sofía conocía ese nombre de la misma manera en que los neoyorquinos conocen ciertas tormentas, en silencio, con un poco de miedo. Las columnas de chismes lo llamaban magnate naviero, donante, coleccionista privado. El personal de los restaurantes usaba palabras distintas cuando los gerentes no podían escuchar. Antonio no entró como un showman. Llevaba un traje oscuro, saludó al anfitrión con cortesía, y ocupó la mesa del rincón, la que tenía la línea de visión más despejada de todo el salón. Sin embargo, todo el ambiente del lugar se ajustó a su alrededor al instante. Las risas se suavizaron. Las miradas cayeron más rápido. Incluso los invitados más ricos dejaban un poco más de espacio cerca de su silla de lo que la etiqueta social exige. Antonio no parecía notarlo. Sofía sospechaba que Antonio lo notaba todo. Cerca de la mitad del primer plato, el sommelier jefe le envió a Sofía una botella nueva de whisky single malt para la mesa de Antonio. Aquello era inusual. Las mesas importantes raramente se asignaban al personal de menor rango cuando el salón estaba lleno de miembros, de juntas directivas y donantes políticos. Las manos del sommelier parecían firmes. Sus ojos, no. Ten cuidado con este, le dijo el sommelier. Las palabras sonaban ordinarias. La forma en que las dijo, no. Sofía cargó la botella y dejó que el hábito hiciera lo que el miedo no podía. Sofía empezó a notar detalles. Una mancha grasienta apenas visible cerca del cuello de la botella. Un guardaespaldas junto a la pared que ajustó su postura medio segundo tarde cuando Sofía se acercó. Marcus, el capitán de servicio de Bellarosa, dando vueltas por la sección de Antonio con más frecuencia de la que el patrón del salón requería. Nada de todo eso era suficiente para darle nombre al problema. Todavía no. Sofía sirvió el whisky. El líquido se asentó en el vaso de cristal como ámbar derretido. Y entonces el color se movió. No de forma dramática. No lo suficiente como para que alguien lanzara un grito. Solo una breve sombra azul grisácea atravesando el dorado, como si un moretón se hubiera formado dentro de la bebida y hubiera desaparecido antes de que la sala pudiera registrarlo. Antonio levantó el vaso. Sofía dejó caer la botella sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. El sonido cortó la suave música del violín. Suelta el vaso, dijo Sofía. Las cabezas giraron. Una mujer en la mesa más cercana se quedó paralizada con el tenedor a mitad de camino. Un guardia comenzó a avanzar. Sofía sintió su propio pulso golpear contra su garganta. Acababa de hablarle a un hombre como Antonio Gambino como si tuviera el derecho de darle órdenes. Antonio no bebió. La miró en cambio. Sus ojos eran oscuros, controlados, y de repente mucho más alertas que antes. ¿Por qué?, preguntó. No había enojo en su voz. Eso lo hacía peor. Sofía se obligó a respirar. El color cambió, dijo. Solo por un segundo. Parecía incorrecto. Antonio bajó el vaso lentamente. ¿Incorrecto cómo? Como si algo lo hubiera atravesado. No luz. No hielo. Algo más. Antonio estudió el vaso. Luego la botella. Luego el rostro de Sofía. Por un instante suspendido, Sofía se preguntó si había arruinado su vida por un truco de reflejos. Entonces Antonio miró hacia la estación del sommelier. El sommelier jefe se había puesto pálido.
Otro de los hombres de Antonio se dirigió hacia el corredor de carga sin esperar instrucciones. Alrededor de ellos, la gala continuó fingiendo ser una gala. El violinista siguió tocando. Los meseros se movían. Los donantes continuaban sonriendo con labios que se habían vuelto demasiado tensos. Antonio colocó el vaso sobre el mantel. «¿Tu nombre?», dijo. «Sofía Hayes». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». 3 años. «¿Y decidiste que esta noche era la noche correcta para detener mi mano en público?». Sofía tragó saliva. «Decidí que no iba a quedarme mirando como alguien bebía veneno si podía evitarlo». La palabra cayó pesada. «Veneno». Sofía no había tenido intención de decirlo tan directamente, pero una vez pronunciado, hizo que todo el salón se volviera más nítido. Antonio se puso de pie, tomó la botella de las manos de Sofía con una mano, y la giró bajo la luz de la araña. Su expresión apenas cambió. Aún así, Sofía sintió que la temperatura de aquella mesa del rincón bajaba. «¿Lo viste desde donde estabas parada?», preguntó Antonio. «Sí. Y me avisas de todas formas». Hubiera preferido que me quedara siendo educada. Por primera vez, algo parecido al respeto rozó la comisura de su boca. Desapareció rápido. Antonio le entregó el vaso a uno de sus hombres y dijo en un tono apenas por encima del conversacional: «Nadie se va». Las puertas fueron vigiladas. Los teléfonos desaparecieron. El salón no estalló. Se tensó. Antonio se acercó a Sofía. El olor a cedro y lluvia se aferraba a su abrigo. «Si eres exactamente lo que aparentas», dijo, «es posible que hayas salvado mi vida. Si no lo eres, te has presentado muy mal». Sofía levantó la barbilla aunque sus manos temblaban. «Soy una mesera que notó algo». Los ojos de Antonio permanecieron en los de Sofía. «Entonces esta noche», dijo, «puede que te hayas vuelto mucho más importante que eso». La versión pública de la gala continuó el tiempo suficiente para evitar el pánico. Los platos de postre salieron. El anfitrión pronunció un brindis tembloroso. Los invitados siguieron sonriendo porque la gente adinerada prefiere el malestar al escándalo cuando puede elegir. La versión privada de la noche se desarrolló detrás de las puertas de servicio. Antonio llevó a Sofía al pequeño salón de vinos de Bellarosa. Una sala discreta usada para catas privadas y reuniones de donantes que ya no se sentía elegante con un vaso de veneno sellado entre ellos. La lluvia golpeaba la estrecha ventana. Estantes de botellas importadas cubrían las paredes. Antonio se quitó la chaqueta y se sentó frente a Sofía como un hombre preparándose para hacer negocios. No como un hombre que casi había muerto 10 minutos antes. Esa compostura inquietó a Sofía más que la furia hubiera podido hacerlo. Antonio le pidió que repitiera todo lo que había visto. No de forma general. Exactamente. La mancha en la botella, Marcus cerca de la mesa, el cambio de color en el whisky. El momento preciso en que las manos del sommelier se movieron. Sofía respondió con la mayor claridad posible. Antonio no la interrumpió. En cambio, hizo preguntas precisas. Primero, preguntó si la sombra era azul o gris. Y si había surgido desde el fondo o se había extendido desde el borde. Luego, si la botella había sido abierta frente a ella y quién había tocado la bandeja antes que Sofía. Antonio no estaba buscando drama. Estaba reconstruyendo una línea de tiempo con una disciplina aterradora. Cuando Sofía terminó, Antonio levantó el vaso envuelto en un pañuelo y examinó el líquido bajo una lámpara. El color ya no parecía extraño. Lo que había pasado por él se había disuelto. Una toxina de contacto, dijo al fin. Probablemente con efecto retardado para dejarme salir de la gala antes de que el cuerpo fallara. Sofía lo miró fijamente. Lo dices como si eso no fuera imposible. Los hombres en mi posición no usan esa palabra muy seguido. Algo más que miedo cruzó su rostro por un momento. Parecía reconocimiento. Esa respuesta la heló. También explicaba demasiado. Antonio llamó a uno de sus hombres y ordenó análisis discretos del vaso, la botella, la barra, y el personal que había tocado el servicio cerca de su mesa. Cuando el hombre se fue, Sofía cruzó las manos con fuerza. «¿Estoy aquí como testigo?», preguntó. «¿O por qué crees que yo hice esto?».
Antonio se reclinó y la estudió. Por el momento, ambas posibilidades son útiles. La mandíbula de Sofía se tensó. Te avisé. Sí. Lo cual te convierte en honesta, temeraria, inteligente, o las tres cosas. No estoy jugando. Yo tampoco. Su calma tranquila hacía que mentir fuera imposible. Antonio deslizó una libreta por la mesa con un número de teléfono escrito. Si alguien se te acerca después de esta noche, llamas a este número. Sin amigos, sin compañeros de trabajo, sin policía. ¿Por qué no la policía? La expresión de Antonio se volvió casi suave, lo cual la asustó más que la frialdad. Porque los hombres que envenenan en salas como esta raramente planifican sin uniformes cerca. Sofía pensó en un patrullero que solía aparecer detrás de Bellarosa solo el tiempo suficiente para recoger sobres. Odiaba con qué rapidez su respuesta encajaba en la ciudad que ya conocía. Llamaron a la puerta. Uno de los hombres de Antonio entró con una bolsa de evidencia sellada y un informe breve. El sommelier había desaparecido. Se había escabullido por el corredor de carga 30 segundos después de que Sofía detuviera a Antonio de beber. Antonio escuchó, luego despidió al hombre. El silencio que siguió confirmó el instinto de Sofía mejor que cualquier análisis químico. Entonces tenía razón, dijo en voz baja. Antonio la miró como si estuviera reevaluando un mapa. Sí. Sofía exhaló un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El alivio duró menos de un segundo. Luego, la verdad más grande se instaló. Quien sea que hizo esto me vio detenerte. Sí. Entonces ahora soy un problema para ellos. Sí. Antonio nunca suavizaba la estructura del peligro. Sofía estaba empezando a entender eso sobre él. Antonio prefería el miedo con bordes afilados a la comodidad hecha de mentiras. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Sofía. La verdad, dijo Antonio. Repetida de la misma manera mañana y el día siguiente si hace falta. También quiero que entiendas que tu vida cambió cuando hablaste. Sofía miró hacia la ventana oscura por la lluvia. Lo dices como si fuera inevitable. Como si fuera porque hice lo correcto. La expresión de Antonio no se movió. A menudo es cuando empiezan los problemas. Sofía debería haberlo odiado por esa respuesta. En cambio, odió que se sintiera verdadera. Cuando Antonio finalmente se puso de pie, no la amenazó ni la tocó. Simplemente dijo que Sofía permanecería en el salón hasta que el edificio fuera despejado. Y luego regresaría a casa bajo vigilancia, le gustara o no. Sofía casi protestó. La parte cansada y práctica de ella sabía que protestar no cambiaría nada. Cuando Antonio llegó a la puerta, Sofía lo detuvo con una pregunta. ¿Por qué me creyó? Antonio se giró. Porque el primer mentiroso generalmente me mira demasiado después de hablar. Tú seguiste mirando el vaso. Y entonces se fue, dejándola sola con la sala envenenada y el número sobre la mesa. Sofía siguió mirando el círculo húmedo debajo del vaso hasta que la sala finalmente se sintió tan peligrosa como realmente era. A la mañana siguiente, Manhattan se comportó como si nada hubiera pasado. Las páginas sociales elogiaron las flores de la gala. Bellarosa abrió para el almuerzo. El gerente informó al personal que el sommelier había sufrido una emergencia familiar y que nadie debía hablar de él. Asunto de la noche anterior con los clientes. Sofía casi se convenció de que Antonio desaparecería de vuelta a su mundo y la dejaría con un único recuerdo imposible. Pero entonces Antonio entró a Bellarosa poco antes del mediodía y se sentó en un reservado junto al espejo del fondo. Sin guardaespaldas visibles. Sin movimientos innecesarios. El ambiente del lugar cambió alrededor de él incluso a la luz del día. Sofía le llevó su café negro porque el gerente estaba demasiado nervioso para enviar a cualquier otro. Antonio esperó hasta que Sofía dejara la taza. Quédate después de tu turno, dijo. Tenemos que hablar. Sofía debería haber dicho que no. En cambio, terminó de servir el almuerzo fingiendo que su presencia no le tensaba cada nervio del cuerpo. A las 4, Sofía se deslizó en el reservado frente a Antonio. Antonio no comenzó con el veneno. Comenzó con una prueba. No te gires todavía, dijo. El joven que recoge platos cerca de la vitrina de pastelería ha revisado su teléfono 3 veces desde que llegué.
En el segundo mensaje, escribió con la mano izquierda y cargó platos con la derecha. Obsérvalo durante 10 minutos. Sofía odió obedecerlo. También vio lo que Antonio vio. El muchacho seguía mirando hacia la salida lateral, no hacia la entrada. Se le cayeron los cubiertos. Desapareció al baño y regresó pálido. Cuando Sofía volvió al reservado, Antonio le preguntó qué había notado. No tiene miedo de ti, dijo Sofía. Está esperando a alguien que debía llegar después que tú. Antonio asintió una vez y deslizó 2 fotografías por la mesa. Una mostraba a una mujer rubia con diamantes de la gala. La otra mostraba el corredor de carga de Bellarosa con el sommelier apresurándose a través de él, y una mano sosteniendo la puerta abierta. Solo se veían una manga y un anillo con sello. Sofía lo miró fijamente. He visto ese anillo. ¿Dónde? Antonio preguntó. Sofía repasó mentalmente los fragmentos de esa noche. Cajas de licor, mostradores de recepción, firmas del personal. Y entonces cayó en su lugar. Marcus dijo. El capitán de servicio lo llevaba cuando firmó una entrega antes de la gala. Los ojos de Antonio se agudizaron. Marcus negó estar cerca del corredor de carga. Miente mal cuando está bajo presión. La ceja izquierda le tiembla. Antonio la estudió durante un instante que se sintió demasiado evaluador para ser cómodo. Ven conmigo. No. Marcus está a punto de huir. Ese no es mi problema. En el momento en que llegue a las personas por encima de él, tu vida se vuelve más complicada. Antonio nunca gritó. Nunca suplicó. Simplemente exponía el riesgo como si fuera un contrato. Sofía odió que funcionara. Sofía lo siguió hasta un sedán negro que esperaba en la acera y pasó el viaje diciéndose a sí misma que solo estaba confirmando lo que ya sabía. Antonio la llevó a una planta de oficinas elegante que parecía más una sede de finanzas privadas que nada criminal. Pantallas en una sala de conferencias reproducían las grabaciones de las cámaras de Bellarosa. Marcus estaba sentado al fondo de la mesa con sudor acumulándose bajo el cuello. Antonio le pidió a Sofía que observara sin hablar mientras se reproducían las imágenes. Una vez que las vio, no pudo desverlas. Marcus bloqueó a un servidor de pan cerca de la mesa de Antonio por un instante de más. En esa apertura, el asistente de barra llegó hasta la estación lateral donde esperaba la botella de Antonio. 2 segundos. Nada más. Suficiente. Ese es el momento, dijo Sofía. El rostro de Marcus se descoloró. El resto se desmoronó rápidamente. No a través de gritos, sino a través de presión, recibos y marcas de tiempo. Marcus admitió haber abierto un camino para el veneno, pero nunca haber manejado la toxina él mismo. El sommelier había sido pagado a través de un subcontratista falso. La mujer rubia de la gala servía como cobertura financiera. La orden real vino de Víctor Morelli, un inversor en logística con modales refinados, fundaciones benéficas, y una rivalidad silenciosa con Antonio sobre rutas portuarias. Sofía nunca había escuchado ese nombre antes. La forma en que Antonio se quedó inmóvil al escucharlo le dijo que la historia era vieja y fea. Cuando se llevaron a Marcus, la sala de conferencias se sintió más fría que la lluvia afuera. Antonio le dio a Sofía un teléfono nuevo y una línea directa. Solo para emergencias, dijo. No guardes mi nombre. Sofía miró el aparato en su palma. Estás asumiendo que esto no ha terminado. Estoy asumiendo que los hombres que construyen planes tan cuidadosamente no perdonan las interferencias. Sofía cerró la mano alrededor del teléfono, lo deslizó en su delantal, y regresó hacia la pared de espejos. Durante 3 días, Antonio mantuvo su promesa y su presión al mismo tiempo. Sofía regresó a Bellarosa solo para turnos diurnos. Nunca 2 veces seguidas. Siempre bajo la vigilancia silenciosa de hombres que fingían leer periódicos cerca de la ventana o estudiar menús, de los que nunca pedían nada. Sofía no conocía todos sus nombres. Aprendió sus patrones de todas formas. Uno prefería el café negro y nunca tocaba el azúcar. Otro llevaba una chaqueta de cuero aunque el clima lo hiciera absurdo. Ninguno interfería a menos que alguien se acercara demasiado. Lo que inquietaba a Sofía no era solo su presencia. Era con qué rapidez se adaptó a ella.
Para el cuarto día, Sofía podía distinguir entre la rudeza ordinaria de un cliente y la pausa sutil de alguien tratando de identificar si estaba sola. Para el quinto, sabía que furgoneta de reparto pertenecía a Bellarosa y cuál simplemente se quedaba demasiado tiempo estacionada al otro lado de la calle. El peligro, una vez nombrado, la afilaba en lugar de cegarla. Antonio llamaba por el teléfono de emergencia tarde cada noche, nunca por mucho tiempo. Preguntaba dónde había estado Sofía, si alguien inusual se le había acercado, si los amigos de Marcus entre el personal habían intentado disculparse demasiado o evitarla por completo. Al principio, Sofía respondía con irritación cortante. No le debía comodidad a Antonio. Sin embargo, las llamadas fueron cambiando de forma gradualmente. Antonio empezó a preguntar qué había comido, si el tobillo que Sofía había torcido años atrás en una escalera del metro todavía le dolía con la lluvia fría, cómo había aprendido a leer ambientes tan rápidamente. Antonio observaba los detalles pequeños con el reflejo de alguien que alguna vez había pagado un precio muy alto por perderlos. Esas preguntas la irritaban porque sonaban personales, y las cosas personales eran mucho más peligrosas que las instrucciones. Aún así, una noche Sofía respondió. Mi madre dice que yo notaba todo antes de saber leer. Le decía cuando los extraños en el autobús estaban a punto de causar problemas. Antonio estuvo callado un momento. Niña útil, niña nerviosa. A menudo son la misma. Sofía se encontró recostada en el mostrador de su apartamento, escuchando. El silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía habitado. Al sexto día, Antonio le pidió que se encontraran en un lugar que no era Bellarosa ni su oficina. Sofía casi rechazó la invitación por principio. Entonces Antonio nombró el lugar, una panadería italiana estrecha en Little Italy que cerraba temprano y hacía espresso lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Era una invitación tan mundana que solo la sospecha la hizo aceptar. Antonio llegó sin un séquito visible dentro del local. El dueño lo saludó con un respeto cansado y les trajo café sin preguntar. Afuera, el tráfico silbaba sobre el pavimento mojado. Adentro, las conchas de cannoli se enfriaban detrás del vidrio. Antonio parecía casi ordinario sentado en una pequeña mesa de mármol bajo fotos enmarcadas de equipos de fútbol. Casi. ¿Por qué aquí?, preguntó Sofía. Porque nadie espera que discuta un asesinato junto a biscotti de almendra. Antonio deslizó un papel doblado hacia Sofía. Contenía un cuadro de donaciones de la Fundación Morelli a organizaciones culturales de la ciudad, incluyendo el comité anfitrión de la gala. Bellarosa aparecía 2 veces en notas al pie vinculadas a patrocinios de catering. La ruta del veneno fue construida semanas de antelación, dijo Antonio. La gala daba cobertura. El restaurante daba acceso. Morelli usó la filantropía para comprar logística. Sofía leyó la lista y levantó la vista. Esto es más grande que un intento fallido. Sí. Entonces, ¿por qué me lo estás contando? Antonio levantó su taza. Porque preguntaste por qué estabas en el centro de todo esto. Prefiero no responder las preguntas importantes con mentiras. Sofía lo estudió. Eso no es lo mismo que decir toda la verdad. No, acordó Antonio. Pero es un comienzo. Antonio le contó que Morelli había sido un aliado discreto en otro tiempo. Útil en envíos y aduanas. El tipo de hombre de negocios refinado que prefería el chantaje a los disparos. Recientemente, varias rutas de carga habían cambiado. El dinero había desaparecido. Un juez cambió su voto en una investigación portuaria. 2 de los proveedores de confianza de Antonio fueron presionados para vender. El veneno no era rabia. Era un movimiento en una toma de poder más grande diseñada para debilitarlo sin una guerra abierta. Sofía escuchó, pensando en la corredora rubia, el subcontratista falso, Marcus abriendo un camino cerca de una bandeja. Cada pequeño engranaje alimentaba una sola máquina. ¿Y yo?, o preguntó de nuevo. ¿Dónde encajo en esa máquina? Antonio la miró directamente. Interrumpiste el tiempo. Los hombres que construyen planes tan cuidadosamente no perdonan las interrupciones. Era la respuesta más honesta hasta ahora. Sofía envolvió ambas manos alrededor de su taza para calentarse. No lo necesitaba.
Hablas de ellos como si fueran un sistema meteorológico, no personas que pueden ser arrestadas. La expresión de Antonio se volvió seca. ¿Arrestadas por quién? Sofía no discutió. Antonio era exasperante porque la realidad no dejaba de darle la razón. Mientras salían de la panadería, una mujer mayor que cargaba bolsas de compras tropezó en la acera. Antonio atrapó las bolsas antes de que las naranjas se derramaran, estabilizó el codo de la mujer, y esperó hasta que ella cruzó. Lo hizo sin ningún espectáculo. Nadie importante estaba mirando. Sofía se quedó bajo el toldo con la llovizna mojándole las mangas, y sintió que su imagen cuidadosamente construida de Antonio cambiaba de una manera que desconfiaba. Los monstruos y las portadas de tabloides no llevaban compras para extraños. Los hombres que ordenaban vigilancia silenciosa sobre meseras asustadas no debería poseer ese tipo de gentileza instintiva. No pongas esa cara, dijo Antonio cuando regresó. ¿Qué cara? La que pones cuando decides que debo ser cruel en cada segundo o redimido por un gesto útil. Sofía miró hacia otro lado, avergonzada de lo bien que Antonio la había leído. Eres más fácil de no querer cuando hablas menos. Entonces debería decepcionarte más seguido. La respuesta seca arrancó una breve e involuntaria curva de sonrisa de Sofía. Antonio lo vio. Ese conocimiento pasó entre ellos como una chispa peligrosa. Esa tarde, Antonio la llevó, no a casa, sino a una sala de entrenamiento privada encima de uno de sus clubes. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Sofía. Porque si alguien te acorrala, la mirada aguda no siempre será suficiente. Durante la siguiente hora, una de las jefas de seguridad femeninas de Antonio entrenó a Sofía intensamente. Sofía le enseñó cómo romper un agarre de muñeca, atacar puntos vulnerables, y correr hacia el espacio abierto en lugar de buscar cobertura decorativa. Antonio observaba desde la pared y corrigió solo una vez. Otra vez, dijo después de que Sofía dudara durante un ejercicio. Te detienes después del primer golpe. No te detengas si detenerte te entierra. La frase era brutal. También era útil. Cuando terminó la sesión, Sofía se sentó en el tapete respirando con dificultad, el cabello suelto, el orgullo irritado. Antonio le entregó una botella de agua. No me estás reclutando, dijo Sofía. Bien, respondió Antonio. El reclutamiento requiere consentimiento. La supervivencia requiere práctica. Antonio sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Y antes de que preguntes, sí, sé la diferencia. La sala cayó en silencio a su alrededor. La primera advertencia clara llegó en una caja de flores blancas sin tarjeta. Bellarosa acababa de terminar el almuerzo cuando la recepcionista llevó el paquete a la sala del personal, asumiendo que era un error de entrega. Dentro había 6 calas blancas arregladas con elegancia. Sus tallos estaban envueltos en cinta negra. Bajo la cinta había una pequeña ampolla de cristal rota a propósito, con su olor agudo ya filtrándose en las flores. No suficiente para lastimar a nadie en ese punto. Suficiente para enviar un mensaje. El gerente juró que nunca había visto al mensajero. Sofía se quedó muy quieta mientras uno de los hombres de Antonio fotografiaba la caja, la cinta, el vidrio roto y la mancha de polvo plateado en la tapa. Las calas la devolvieron instantáneamente a los centros de mesa de la gala, a las mesas pulidas y las sonrisas controladas, al momento exacto en que el whisky se oscureció y la mano de Antonio se detuvo sobre su propia muerte. Quien fuera que había enviado la caja quería que Sofía recordara que esa línea no se había cerrado. Antonio llegó menos de 20 minutos después. No irrumpió. No hizo preguntas dramáticas frente al personal. Caminó directamente a la sala trasera, echó un vistazo a las flores, y le dijo a todos excepto a Sofía que salieran. Esto se está volviendo ridículo, dijo Sofía en cuanto la puerta se cerró. Salvé tu vida, y ahora alguien me está enviando ramos de veneno a mi lugar de trabajo. Ramos de amenaza, corrigió Antonio. Si quisieran que estuvieras muerta, no malgastarían tiempo en simbolismo. Eso se supone que me da consuelo. No. Se supone que te mantiene enfocada. Antonio se agachó cerca de la caja. Sin tocar nada, solo estudiando. La cinta no es del estilo funerario antiguo. El polvo es de guantes de laboratorio, no de stock de restaurante. Quien armó esto quería elegancia, no velocidad.
Sofía cruzó los brazos para evitar que le temblaran. Suenas impresionado. Sueno atento. Antonio se puso de pie. No puedes quedarte en tu apartamento esta noche. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. Absolutamente no. Entonces puedes quedarte donde el cerrojo delantero de tu casero puede copiarse en menos de 1 minuto y la cámara de tu escalera lleva 3 semanas muerta. Sofía lo miró fijamente. ¿Cómo sabes lo de la cámara de mi escalera? Porque revisé el edificio después de la gala. ¿Revisaste mi edificio? Revisé el edificio de la mujer que me evitó tragar veneno. Sí. La ira de Sofía ardió lo suficientemente caliente como para quemar el miedo. No tenías ningún derecho. ¿Correcto? La aceptación inmediata la desarmó. Antonio se acercó, con la voz más baja ahora. Los derechos importan más cuando las personas que te rodean lo respetan. La gente de Morelli no lo respeta. Discutiremos ética cuando seas más difícil de enterrar. Sofía rió una vez, amarga y sin humor. Ese podría ser el peor intento de tranquilizar a alguien que he escuchado en mi vida. No es tranquilidad. Es logística. Antonio extendió el teléfono de emergencia. La pantalla mostraba una fotografía tomada esa mañana desde el otro lado de su calle. Mostraba a Sofía saliendo del edificio con café en mano. Sofía nunca había notado el ángulo de la cámara. Mi equipo encontró esto en un dispositivo de prepago de uno de los mensajeros de Morelli. Llevan tiempo vigilando tu rutina. Un frío se instaló detrás de sus costillas. Antonio bajó el teléfono. No tienes que confiar en mí. Pero esta noche vas a algún lugar donde no puedan predecirte. La elección no era gran cosa como elección. 90 minutos después, Sofía estaba sentada en el asiento trasero de otro sedán negro con una pequeña bolsa de ropa sobre las rodillas, y el resentimiento tensamente entrelazado con el alivio. Antonio no la llevó a su oficina, sino a una casa en la calle del Upper East Side, oculta detrás de una fachada demasiado elegante para atraer el chisme. Adentro, las habitaciones eran silenciosas, cálidas, y amuebladas con austeridad. Sin retratos familiares. Sin señales evidentes de vida doméstica permanente. Una casa de seguridad disfrazada de discreción. Una mujer llamada Elena los recibió en el vestíbulo de entrada. Rondaba los 40 y pocos. Mirada aguda. Con la autoridad tranquila de alguien que no malgastaba las palabras. La habitación de huéspedes del segundo piso está lista, dijo Elena. Ventanas selladas. Ropa nueva en el armario. Tu lista de personal de Bellarosa está en el escritorio. Sofía miró a Antonio. Preparaste todo esto muy rápido. Fue Elena quien respondió antes que Antonio pudiera. Él lo preparó antes de hoy. Ese detalle inquietó a Sofía más que las flores. Antonio había esperado la escalada todo el tiempo. Simplemente no lo había dicho en voz alta. Después de que Elena se fue, Sofía dejó su bolsa con más fuerza de la necesaria. ¿Cuántas cosas sobre mi vida has mapeado en silencio? Antonio se quitó el reloj y lo colocó en una mesita. Suficientes como para saber dónde estaban los puntos débiles. Eso no es una respuesta. Es la respuesta que tienes esta noche. Sofía debería haberle dicho que se fuera. En cambio, caminó hasta la alta ventana del frente, vio solo su propio reflejo en el cristal oscuro, y hizo la pregunta que había estado dando vueltas en su mente durante días. Si yo no te hubiera avisado, alguien me habría avisado a mí. Antonio guardó silencio durante el tiempo suficiente como para que Sofía casi se girara. No dijo finalmente. No a tiempo. La honestidad dolió de una manera extraña. Sofía presionó la palma contra la ventana fría. Entonces esta ciudad es exactamente tan fea como la gente finge que no lo es. Generalmente más fea. Antonio se movió junto a la chimenea, no lo suficientemente cerca como para invadir su espacio. Descansa esta noche. Mañana decidimos si Morelli está presionando para asustarte o para provocar un error tuyo. Sofía se giró hacia él. Lo dices como si yo hubiera elegido tu bando. Los ojos de Antonio no se apartaron de los suyos. Te pusiste en él en el segundo que dijiste, suelta el vaso.
La frase debería haber sonado posesiva. En cambio, sonó como el grimoso reconocimiento de una causa y su efecto. Más tarde, Elena le mostró la habitación de huéspedes. Sofía encontró ropa limpia, zapatos bajos de su talla, y una carpeta con mapas de rutas que conectaban Bellarosa, su apartamento y la panadería de Little Italy. Cada ruta tenía 2 salidas alternativas marcadas en azul. En la última página, con la letra ordenada de Elena, había una lista de reglas. No responder números desconocidos. No quedarse cerca de ventanas. Si suena la alarma de incendio, usar la escalera 3, no la salida principal. Sofía se sentó en el escritorio leyendo las páginas hasta la medianoche. Por primera vez desde la gala, aceptó plenamente que regresar a su antigua rutina no era simplemente difícil. Podría ser imposible. Sin embargo, debajo del miedo, otra sensación tomó forma. Rabia, sí. Pero también determinación. Quien fuera que había convertido un restaurante en un lugar para matar y una caja de flores en una advertencia, esperaba que Sofía se encogiera. En cambio, Sofía estaba aprendiendo la arquitectura de su amenaza. Eso importaba. Antonio llamó a la puerta una vez antes de entrar más tarde con una taza de té que Sofía no había pedido. Duerme si puedes, dijo. Sofía miró la taza, luego a Antonio. ¿Alguna vez dejas de mover piezas en un tablero? Solo cuando el tablero arde. Sofía tomó el té de todas formas. Eres un anfitrión terrible. He tenido muy poca práctica. Cuando Antonio se fue, Sofía se sorprendió sonriendo un segundo después de que la puerta se cerrara. La sonrisa desapareció rápido. Nada de todo eso era seguro. Pero la seguridad, Sofía comenzaba a entender, ya le había sido arrebatada. Lo que quedaba era la pregunta de en quién se convertiría mientras intentaba recuperarla. El siguiente movimiento vino de Antonio, no de Morelli. En el desayuno, Elena extendió una carpeta, un audífono compacto, y un vestido negro sencillo que parecía casi idéntico al uniforme de Sofía en Bellarosa, excepto por la calidad de la tela. Antonio llegó un minuto después con el enfoque conciso que usaba cuando la conversación era secundaria a la estrategia. Les daremos una segunda mesa, dijo. Sofía dejó su café. Antonio explicó que Morelli esperaba que Antonio se volviera cauteloso. Morelli esperaba cocinas privadas, botellas selladas, y hombres probando todo antes de que Antonio lo tocara. También esperaba que Antonio cazara ruidosamente. En cambio, Antonio iba a organizar una pequeña cena esa noche en uno de sus propios restaurantes. Lista de invitados limitada. Lo suficientemente visible para invitar al chisme. Lo suficientemente controlada para tender una trampa. Sofía miró el vestido, luego de nuevo a Antonio. ¿Y quieres que sirva la mesa? Quiero a la persona con la mejor memoria para el movimiento en la sala cerca de la sala. Sofía empujó la carpeta. No. Antonio no reaccionó ante la palabra. Lee el expediente primero. No. Su voz se agudizó. No tienes derecho a convertirme en carnada porque alguien falló la primera vez. Elena permaneció quieta junto al aparador, sabiamente en silencio. Antonio dio un paso más cerca, con las manos sueltas a los costados. No serías carnada. Serías la observadora cuando la observación importa más. Eso sigue siendo carnada con mejor ropa, dijo Sofía. La semántica no me ayuda. Me ayuda a mí a recordar que no soy una de tus operativas. Una señal de aprobación parpadeó en los ojos de Antonio. Eso solo la irritó más. Antonio abrió la carpeta él mismo y la giró para que Sofía pudiera ver. Adentro había perfiles de los 6 invitados esperados para esa noche, un concejal con intereses navieros, el elegante abogado de Morelli, una galerista que blanqueaba presentaciones para donantes, 2 consultores que Sofía reconocía de la gala, y en el centro, Víctor Morelli mismo, cabello plateado, sonrisa controlada, anillo caro, el tipo de rostro que los periódicos adoraban. Aceptó la invitación en 1 hora, dijo Antonio, lo que significa que piensa que estoy señalando debilidad o confusión. Cualquiera de las dos nos ayuda. Sofía revisó las notas a pesar de sí misma. ¿Qué exactamente quieres que haga? Antonio respondió de inmediato. Observa quién habla antes de que llegue la comida.
Observa quién ignora el menú porque ya conoce el maridaje de vinos. Observa las manos. Los anillos, los puños, los teléfonos. Si algo cambia que no debería, toca tu bloc de notas 2 veces. ¿Y si alguien intenta envenenarme de nuevo?, preguntó Sofía. Entonces observaré a la mujer a 6 pies de mí. Su confianza era exasperante. También era aterradoramente sincera. Sofía cerró la carpeta. Tengo condiciones. Antonio asintió una vez. Nómbralas. Ningún miembro inocente del personal usado como cobertura. Nadie sale lastimado porque quieres una revelación dramática. Y si yo digo que algo está mal, me escuchas la primera vez. Antonio sostuvo su mirada. De acuerdo. Así como así. Esas no son condiciones irrazonables, dijo Antonio. Eso me pone más nerviosa. Sofía exhaló lentamente. Las horas que siguieron fueron consumidas por la preparación. No con armas ni con códigos susurrados, sino con los intrincados rituales prácticos que el mundo de Antonio usaba para ocultar sus bordes afilados. Elena llevó a Sofía por el diseño del restaurante. ¿Qué espejos reflejaban la sala privada? ¿Qué estación de servicio conectaba con la cocina de respaldo? ¿Qué escalera llevaba a la bodega? ¿Y cuál a una salida segura? Otra mujer del equipo de seguridad de Antonio ajustó el audífono y le enseñó a Sofía a verificar si seguía activo sin tocarlo visiblemente. Por la tarde, Antonio se unió a Sofía en una mesa de práctica armada en el comedor de la mansión. Había 6 cubiertos, 3 copas de vino cada uno, menús doblados, y tarjetas con el nombre de cada invitado. Esto es excesivo, dijo Sofía. Esto es supervivencia, respondió Antonio. Movió un vaso de agua 1 centímetro hacia la derecha. Morelli bebe con la mano izquierda cuando miente, con la derecha cuando actúa sinceridad. Nunca le echa sal a la comida antes de probarla. Si lo hace esta noche, algo cambió. Sofía levantó una ceja. ¿Conoces sus hábitos con la sal? Conozco a mis enemigos. Sofía debería haberse burlado más, pero la precisión la impresionó. Entonces respondió con la suya propia. Tu abogado toca el puño cuando quiere interrumpirte. El concejal repite las últimas 2 palabras de cualquier frase que le disgusta. La galerista finge coquetear cuando busca jerarquía. Antonio hizo una pausa y la miró con abierto interés. ¿Notaste todo eso del expediente, del vídeo y de los clips del evento benéfico? Revelan más de lo que creen. Bien. Antonio dejó el vaso de práctica. Entonces esta noche no necesitas convertirte en algo diferente. Solo necesitas ser la mujer que ya eres, parada en el lugar correcto. La frase aterrizó más suavemente que sus instrucciones habituales. Casi sonó como un consuelo. Sofía no confiaba en el calor que despertó en su pecho. Sofía se cambió al vestido negro a las 6 de la tarde. Le quedaba como si fuera hecho a medida. El restaurante que Antonio eligió miraba hacia el río. Madera oscura e iluminación discreta, lo suficientemente elegante como para alojar a políticos y criminales sin hacer que ninguno de los dos se sintiera obvio. El personal se movía con eficiencia pulida. Cada botella había sido revisada. Cada entrada estaba vigilada. Sin embargo, la tensión debajo del brillo se sentía familiar ahora. La sala era un tablero de ajedrez disfrazado de hospitalidad. Antonio recibió a los invitados en la sala de comedor privada con cortesía tranquila. Morelli llegó de último, sonriendo como si el intento de la semana pasada nunca hubiera existido. Cuando sus ojos se deslizaron hacia Sofía, no hubo señal alguna de reconocimiento. Eso fue lo que más la asustó. Los hombres como Morelli se entrenaban para no estremecerse ante un asesinato fallido. Comenzó la cena. Los platos se sucedieron. La conversación derivó de subastas benéficas a retrasos portuarios y a la fiesta de retiro de un juez. Sofía servía en silencio y observaba todo. Morelli no tocó la sal. El concejal repitió palabras exactamente como Antonio había predicho. El abogado ajustó el puño 2 veces cuando salieron a relucir las rutas navieras. A la mitad del segundo plato, Sofía notó que la galerista colocaba la servilleta en su regazo y luego reposicionaba la copa de vino con el tallo inclinado hacia afuera. Nada extraño por sí solo.
excepto que 10 segundos después, un mesero que Sofía nunca había visto antes apareció en la estación lateral sosteniendo una botella de reemplazo que nadie había pedido. Llevaba la chaqueta correcta. Los zapatos equivocados. Los zapatos de servicio para ese piso no chirrían. ¿Los suyos? Sí. Sofía tocó el bloc de notas 2 veces. Antonio no la miró. Simplemente siguió hablando mientras colocaba su propia mano plana junto a su copa. Uno de sus hombres interceptó al mesero falso antes de que la botella llegara a la mesa. La sala no estalló. Esa era la brillantez de la preparación de Antonio. La trampa se cerró bajo la apariencia de la etiqueta. Antonio se disculpó con la mesa por un error de cocina. Llegaron platos frescos. Morelli incluso se rió sobre el declive de los estándares en las ciudades caras. Solo la ligera rigidez en las comisuras de su boca traicionó la ira. Después del postre, Antonio le pidió a la galerista que sirviera el coñac del aparador ella misma. La galerista cruzó la sala con gracia ensayada, luego vaciló sobre una licorera antes de elegir otra. Elena, reflejada en el armario con espejo detrás de la galerista, también lo vio. Antonio se puso de pie. Eso será suficiente, dijo. Las puertas se cerraron. El personal de seguridad entró. La sala cambió más completamente en ese segundo que cuando Sofía dijo por primera vez suelta el vaso. Morelli permaneció sentado, lo que lo hacía más peligroso, no menos. Antonio expuso la cadena de evidencia con tranquila precisión. Marcus, los vendedores ficticios, el mesero falso, los fondos benéficos, la ruta de la botella de reemplazo. Morelli no negó nada directamente. Simplemente desplazó la culpa hacia abajo con desprecio refinado. Eso le dijo a Sofía más que una confesión. Morelli nunca vio a las personas por debajo de su nivel como suficientemente humanas como para protegerse. Las veía como herramientas rotas. Cuando los invitados fueron separados y Morelli fue escoltado hacia un ascensor seguro, Morelli se detuvo el tiempo suficiente para mirar a Sofía. Estás desperdiciada cargando bandejas, dijo. Sofía mantuvo su mirada sin bajarla. Y tú eres exactamente lo que las salas elegantes intentan disfrazar. Antonio entró en el silencio que siguió. Sofía ha hecho más por la verdad en una semana de lo que tú has hecho por la lealtad en toda una vida. El rostro de Morelli se endureció. Luego se fue. Más tarde, en la terraza sobre el río, Sofía estaba de pie con el abrigo de Antonio y tratando de calmar las manos que no habían dejado de temblar desde que el mesero falso se acercó. La ciudad abajo parecía limpia desde lejos. Sofía ya lo sabía mejor. Antonio salió a su lado sin invadirle el espacio. Lo hiciste bien, dijo. No me siento bien. Son cosas distintas. Sofía se rió a pesar de sí misma. Luego llegó la pregunta más difícil. ¿Qué hace Morelli ahora? Antonio apoyó los antebrazos en el pasamanos y observó cómo el agua negra deshacía los reflejos de la ciudad. Deja de intentar asustarte en silencio. Busca una ruptura más dura. Sofía se giró hacia Antonio. ¿Y por qué suena como si ya estuvieras planeando alrededor de mí, y no conmigo? Antonio no respondió rápido. Eso en sí mismo ya era una forma de honestidad. Porque conozco el costo de los errores en salas como esa, dijo al fin. Y tú no puedes decidir por mí qué costo puedo cargar, respondió Sofía. Algo se movió detrás de la compostura de Antonio. No fue rendición. Fue reconocimiento. Justo, dijo tranquilamente. Era lo más cercano a una disculpa que Sofía le había escuchado. A la mañana siguiente, después de una noche sin dormir en la mansión, Antonio llevó a Sofía a una oficina de almacén en funcionamiento en el frente de agua de Brooklyn. No era una discoteca llena de armas. Era un lugar donde los manifiestos, los formularios aduaneros y los sobornos discretos se trenzaban hasta que la legalidad y la corrupción compartían el mismo escritorio. Antonio llevó a Sofía allí porque, en sus palabras, el medio conocimiento era más peligroso que la claridad. Sofía caminó junto a montacargas, cajas selladas, registros de temperatura y contadores que trataban su presencia como notable pero no imposible. Que nada pareciera teatral la inquietó más que la criminalidad obvia lo hubiera hecho. Los hombres que gobernaban a través de la oscuridad eran fáciles de condenar.
Los hombres que gobernaban a través de sistemas ordinarios eran más difíciles de nombrar. Antonio le mostró cómo las fundaciones de Morelli llegaban a los eventos benéficos. Esos eventos abrían canales de catering que se vinculaban con inspecciones de envíos y favores políticos. Bellarosa no había sido simplemente el escenario de un intento de asesinato. Había servido como un nodo limpio en una red de presión más amplia. Sofía escuchó hasta que un joven mensajero de la cadena del mesero falso fue traído arriba para ser interrogado. El muchacho que recogía platos en Bellarosa había sido un vigilante. Elena lo había descubierto, y sus llamadas los habían llevado a este mensajero. El joven no podía tener más de 23 años. Admitió que pensaba que estaba ayudando con un chantaje, no con un asesinato. Verlo la sacudió. Las personas desechables, se dio cuenta Sofía, mantenían a los poderosos limpios al absorber la suciedad que nunca llegaban a entender del todo. Cuando Antonio despidió al mensajero, Sofía se giró hacia Antonio. Este es tu mundo, dijo. Todos están usando a alguien o siendo usados. Antonio no lo negó. Y reconocerlo se supone que lo hace mejor. No. Solo elimina una mentira. Sofía odiaba cuánta verdad vivía en esa respuesta. Pasaron la tarde rastreando facturas falsas, permisos comprometidos y agentes pagados a través de canales encubiertos. Al anochecer, Sofía sentía como si alguien le hubiera pelado la piel decorativa a la ciudad y solo hubieran quedado los mecanismos. Sofía salió al muelle de carga para tomar aire. Antonio se unió a ella un minuto después y dejó que el viento del río sostuviera el silencio hasta que Sofía lo rompió. Si decido que no quiero tener nada que ver con todo esto, ¿qué pasa? Antonio mantuvo los ojos en el agua. Entonces te construyo una salida y espero que Morelli lo crea. Incluso si eso te debilita a ti. Sí. La respuesta llegó sin ningún espectáculo. Eso la hizo más pesada que una promesa. Después de una larga pausa, Antonio le contó algo personal por primera vez. Su padre, dijo, había sido envenenado lentamente por un asociado de confianza cuando Antonio tenía 16 años. El responsable organizó las condolencias antes incluso de que terminara el funeral. Para cuando Antonio lo probó, la ciudad ya había archivado la muerte bajo estrés comercial y vejez. Sofía entendió la forma de Antonio en esa historia al instante. Su paciencia alrededor de la traición, su negativa a desestimar las pequeñas señales de advertencia, su fría relación con la confianza. Nada de eso justificaba la oscuridad que había en él. Explicaba por qué los detalles se habían vuelto sagrados. Entonces cuando vi el color en tu copa, dijo Sofía, escuchaste una alarma vieja. Antonio asintió. Y una deuda que no podía pagar limpiamente. Las palabras se instalaron entre ellos con más ternura de la que cualquiera de los dos confiaba. De vuelta en la mansión, la ilusión de seguridad se resquebrajó de nuevo. Sofía regresó a su apartamento para una visita breve y encontró un sobre bajo la puerta. Adentro había una fotografía de Antonio en la terraza del río con una línea mecanografiada al dorso. Los hombres como él nunca te eligen. Te usan hasta que te hundes. Antonio llegó minutos después de que Elena lo llamara. Su silencio cuando vio la foto parecía más peligroso que cualquier grito. La rabia de Sofía finalmente se soltó. Antonio la había mantenido cerca del peligro mientras decidía qué riesgos podía manejar, qué verdad podía escuchar, y qué aperturas en sus planes mencionaría solo después. No tienes derecho a administrar mi miedo, le dijo Sofía. Antonio absorbió el golpe porque sabía que Sofía tenía razón. Entonces Elena interceptó un segundo equipo cerca. Uno llevaba una cámara, otro llevaba una pistola con silenciador. El mensaje y el asesinato habían sido planeados juntos. Ese hecho no borraba la rabia de Sofía, pero cambió su forma. Antonio no había inventado la amenaza para controlarla. Antonio había subestimado cuánto el secretismo dañaría a la única aliada que no podía comandar como a sus propios hombres. Esa noche, Sofía tomó la llave de repuesto de Elena, dobló la foto una vez, y regresó sola a la mansión. El siguiente movimiento de Morelli llegó a la luz del día y casi funcionó porque parecía ordinario. Sofía convenció a Elena de dar una corta caminata hasta la panadería de Little Italy, argumentando que 5 manzanas públicas eran más seguras que ser trasladada interminablemente entre salas seguras. Elena aceptó solo con 2 autos de seguimiento y suficiente irritación para dejar claro que a Antonio no le
¿Gustaría el plan? Durante los primeros 10 minutos, el recado se sintió dolorosamente normal. Sofía compró espresso y galletas de almendra. Los camiones de reparto retumbaron al pasar. Un hombre discutía sobre estacionamiento. Entonces la calle cambió un grado. Un camión de basura se averió en el cruce de adelante. Una mujer dejó caer una bolsa de compras, haciendo rodar manzanas por el suelo. El hombre detrás de Sofía alcanzó su codo demasiado rápido. El entrenamiento se movió antes que el pánico. Sofía se retorció, golpeó su muñeca, y se dirigió hacia la fachada de la tienda en lugar de la acera. Un segundo hombre vino del callejón con una jeringa doblada baja contra su muslo. Sofía vio el metal y gritó. La acera estalló en movimiento. Elena golpeó al primer atacante contra una caja de periódicos mientras uno de los hombres que seguían a Antonio derribó al segundo antes de que la aguja alcanzara la piel. Sofía pateó una manzana rodante bajo el zapato del primer hombre y llegó a la puerta de la panadería mientras el dueño bajaba la reja a medias. Para cuando Antonio llegó, la lluvia estaba comenzando de nuevo, y dos hombres estaban esposados con bridas en el pavimento mojado mientras las sirenas de la policía llegada tarde aullaban desde demasiado lejos. Sofía estaba dentro de la panadería y dejó la taza de espresso sobre el mostrador antes de que la traicionara. Antonio entró, escaneó su rostro, garganta, muñecas y hombros en busca de sangre, y solo entonces pareció recordar cómo respirar. El alivio en su cara fue breve y completamente desguardado. Eso la sacudió más que el ataque mismo. ¿Estás herida?, preguntó. No. Su voz se quebró. De todas formas, dime la verdad. No estoy herida. Antonio cerró los ojos por un segundo, luego miró a los atacantes a través del cristal. No estaban intentando dispararte, dijo Sofía. No, respondió Antonio. Primero sedarte. Reubicarte después. La simpleza de esa respuesta la vació. En el camino de regreso, ninguno de los dos fingió que la línea entre el peligro y la intimidad seguía siendo teórica. Antonio había tenido miedo. Sofía lo nombró y Antonio lo admitió. Sofía había desobedecido. Sofía también lo admitió. En la biblioteca de la mansión esa noche, después de que Elena confirmara hematomas pero ninguna lesión, Sofía encontró a Antonio mirando un mapa sin verlo. No más miedo administrado, dijo Sofía desde la puerta. No más decidir que puedo manejar porque crees que funcionaré mejor en la oscuridad. Antonio se giró hacia Sofía lentamente. De acuerdo. Sofía tomó aliento. No más medias verdades porque no soy uno de tus hombres. Antonio asintió. De acuerdo. Sofía sostuvo su mirada. Y si ayudo a terminar esto, no es porque pertenezca a tu mundo. Antonio se acercó, luego se detuvo, dejando un cuidadoso espacio de aire entre ellos. No perteneces a mi mundo, dijo tranquilamente. Por eso todavía significa algo cuando entras en él por elección. La honestidad golpeó más fuerte que el romance hubiera podido hacerlo. Sofía miró hacia abajo al hematoma que se formaba en el interior de su muñeca. Antonio extendió la mano lentamente, lo suficientemente despacio como para detenerse si Sofía lo quería, y tocó la marca con dos dedos, leve, como si la piel misma mereciera permiso. El contacto duró solo un segundo. Aún así, se sintió más íntimo que cualquier abrazo dramático hubiera podido serlo. Entonces terminémoslo, dijo Sofía. Antonio bajó la mano. Sí. El plan que siguió tomó forma antes del amanecer. La red de Morelli tenía dinero, empresas fantasma, cobertura política, y gente desechable. Lo que ahora le faltaba era la invisibilidad. Sofía ayudó a Antonio y a su equipo legal a alinear los registros de inventario de la gala con los registros de vendedores de Bellarosa, las ediciones de cumplimiento benéfico, los pagos de transferencia portuaria, y los historiales de llamadas de los mensajeros capturados. La pieza faltante apareció bajo la propia mano de Sofía. El comité anfitrión de la gala había corregido los registros de botellas después del evento, pero el recuento de reservas de Bellarosa nunca había cambiado. Alguien dentro del archivo benéfico había falsificado el rastro de papel después de que el veneno fallara. La corredora rubia de la gala tenía acceso a esos registros. Sofía lo dijo en voz alta, y todo el equipo de Antonio pivotó. Era cobertura estructural, no solo cobertura social.
Se programó una negociación privada para la siguiente tarde en una sala de juntas de la Sociedad Histórica donde Morelli esperaba argumentos portuarios y encontró colapso esperándole. Antonio reunió a Sofia, Elena, su jefe de finanzas Luca, y 2 abogados en el comedor de la mansión con una extensión de libros de contabilidad, registros telefónicos, facturas de catering, pagos a policías y horarios de transferencias portuarias. La cadena de evidencia ahora corría en varias direcciones a la vez. La sala de juntas de la Sociedad Histórica estaba forrada de retratos de benefactores muertos, lo que Sofia encontró lúgubremente apropiado. Morelli llegó compuesto, aunque el vendaje en la mano faltante de uno de sus abogados de las detenciones de la noche anterior claramente le había llegado. La corredora llevaba aretes de perlas y un rostro entrenado para mantener la calma. Antonio abrió con contratos, retrasos, costos de envío y daños cívicos. Sonaba lo suficientemente legítimo como para aburrir a un extraño. Entonces Sofia colocó las hojas de inventario de Bellarosa junto a las copias del archivo benéfico. El número de lote serie cambió después de la gala. Este registro fue editado la mañana después del evento. Los registros del comité anfitrión muestran una botella de reserva que reemplazó el maridaje de la mesa de Antonio, pero el recuento de vendedores de Bellarosa nunca perdió esa botella de reserva, lo que significa que la corrección archivada es falsa. El juez retirado frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Los árbitros neutrales lo siguieron. La corredora de Morelli sonrió demasiado tarde. Antonio dejó que el silencio se construyera antes de agregar las transferencias bancarias, los vínculos con los vendedores fantasma, y los registros de llamadas del mesero falso. El concejal se puso gris. Morelli no gritó. Hizo algo más revelador. Se giró hacia la corredora y dijo muy suavemente, «Me aseguraste que los registros estaban limpios». La frase fue suficiente. Confirmó la jerarquía frente a personas que entendían qué no decir. Sofia observó cómo la sala lo registraba. El rostro de la corredora se quebró primero, no por lealtad, sino por instinto de supervivencia. La corredora empezó a hablar de golpe. Sobre el acceso de cumplimiento, sobre Marcus, sobre la botella de reemplazo, sobre el teniente en permisos, sobre Morelli queriendo a Antonio debilitado antes de una licitación portuaria. No era moral. Era gravedad. Una vez que una estructura cae, las demás tienen que agarrarse del aire. Morelli se puso de pie tan abruptamente que su silla rasguñó la madera. El equipo de Elena se movió. También los abogados de Antonio, que eran menos dramáticos pero de alguna manera más aterradores. El juez retirado, con voz delgada de indignación, instruyó a los árbitros a sellar las declaraciones y contactar al abogado federal en quien todavía confiaba de un panel anticorrupción. Sofia casi se rió de lo absurdo. Hacía falta veneno, organizaciones benéficas falsas y una mesera amenazada para que una sala de personas poderosas redescubriera la conciencia cívica. A través de todo eso, Antonio se mantuvo medido. Nunca levantó la voz. Nunca se jactó. Simplemente convirtió la evidencia en inevitabilidad. Cuando Morelli finalmente miró a Sofia, el refinado desprecio había desaparecido. En su lugar estaba algo más frío y más útil. Arrepentimiento. Morelli lamentaba haber subestimado a la mesera. Eso, más que cualquier insulto, se sintió como una victoria. Después de que la seguridad se lo llevara, la sala de juntas se fue vaciando lentamente en llamadas frenéticas y contención legal. Sofia se sentó por primera vez en casi 2 horas y se dio cuenta de que sus manos estaban firmes. Antonio vino a pararse junto a su silla. «Tú lo terminaste», dijo. Sofia levantó la vista. «Nosotros lo terminamos». Antonio consideró la corrección, luego inclinó la cabeza. «Lo hicimos». 3 días después, Sofia le pidió a Elena que la llevara a Bellarosa antes de que abriera. Sofia quería ver el restaurante vacío, despojado de la iluminación de la gala y el ruido de los donantes, antes de decidir si alguna parte de su vida anterior todavía le quedaba bien. El comedor olía a pulimento y vino rancio. Las sillas estaban boca abajo sobre las mesas. La lluvia trazaba líneas más delgadas en las ventanas que aquella noche. Todo había cambiado. Sofia caminó lentamente hasta el rincón donde había estado la mesa de Antonio durante la gala. El mantel se había ido. Las flores eran diferentes. Sin embargo,
Todavía podía ver el momento con brutal claridad. El licor ámbar, la sombra azul grisácea moviéndose a través de él, su propia voz cortando a través de la etiqueta como cristal roto. Suelta el vaso. Sofía tocó el respaldo de la silla más cercana al lugar y se permitió sentir todo a la vez. Lo que ese instante había costado y lo que había revelado. Bellarosa había sido en su momento un lugar donde Sofía creía que la habilidad y la resistencia podían hacerla vida manejable. Trabaja duro, sonríe bien, nota los problemas temprano, vuelve a casa cansada pero intacta. Ahora Sofía sabía que intacta siempre había sido en parte una ilusión. Los huéspedes adinerados, los permisos comprometidos, los sobres para la policía, las organizaciones benéficas falsas. La maquinaria la había rodeado mucho antes de que Antonio Gambino se sentara en la mesa 12. Antonio no había creado la oscuridad. Simplemente la había puesto en foco. El gerente llegó cargando un llavero y demasiadas disculpas. Sofía lo ahorró pidiéndole su último sobre de paga y diciéndole que no volvería. Su alivio se mezcló torpemente con el arrepentimiento. Eras nuestra mejor lectora del salón, dijo. Eso suena menos halagador después de los eventos recientes. El gerente sonrió débilmente. Justo. Sofía recogió el sobre, salió a la mañana pálida, y encontró el auto negro de Antonio esperando al otro lado de la calle. Por supuesto que estaba. Antonio bajó antes de que el conductor pudiera rodear el auto, con el abrigo abotonado y la expresión cuidadosa. Ya decidiste, dijo. Sofía miró el restaurante una vez más. En parte. Antonio abrió la puerta del auto. Eso es más de lo que algunos hombres logran en toda una vida. Sofía entró. Antonio se unió a ella en el asiento opuesto, dejando un respetuoso tramo de cuero entre ellos. El auto no se dirigió hacia la mansión. En cambio, condujo hacia el norte por avenidas tranquilas hasta un edificio de apartamentos frente al río que Sofía nunca había notado antes. Adentro, la unidad en el 12º piso era luminosa, austera, y casi escandalosamente tranquila. Grandes ventanas daban al agua. La cocina estaba limpia pero vivida. 2 libros descansaban en la mesita de noche. Un jarrón sostenía ramas frescas en lugar de flores dramáticas. ¿De quién es este lugar?, preguntó Sofía. Antonio dejó sus llaves. Mío cuando necesito silencio. Sofía miró alrededor. Pensé que los hombres como tú vivían en mansiones fortificadas. Los hombres como yo prefieren los mitos contradictorios. Antonio le mostró la vista, la escalera segura, la segunda salida, y el estudio con estantes empotrados. Sin reclamación en el recorrido, sin presión, solo espacio. Finalmente, Antonio se detuvo cerca de la ventana y la enfrentó. Todavía puedo alejarte, dijo. Si eso es lo que este lugar te dice que necesitas. Sofía caminó hacia el cristal. Los botes se movían lentamente a través del agua gris abajo. La ciudad parecía más tranquila desde esa altura, aunque Sofía ahora lo sabía mejor que confundir la distancia con la inocencia. No me voy de Nueva York, dijo Sofía. Antonio no habló, esperando el resto. Y no voy a entrar en tu vida como decoración, deuda o recompensa. Si me quedo cerca de ti, me quedo con condiciones. Nómbralas. La verdad. Incluso cuando sea inconveniente. Sin miedo administrado. Sin decisiones sobre mi vida tomadas en salas a las que no soy invitada. Antonio asintió una vez. De acuerdo. Una más. Sofía se giró para mirarlo de frente. Si tu mundo me pide que me vuelva cruel para sobrevivir, me voy. Algo profundo y solemne se movió a través de la expresión de Antonio. Entonces pasaré cada día asegurándome de que la supervivencia no tenga ese precio. No era una promesa perfecta. Sofía no quería una perfecta. Quería una real. Sofía cruzó la distancia restante entre ellos lo suficientemente despacio como para detenerse si el momento resultaba ser falso. No lo fue. Antonio levantó una mano y tocó la mejilla de Sofía con un cuidado tan deliberado que casi la deshizo. Cuando Antonio la besó, no fue triunfante. Fue contenido, explorador, y entretejido con todo lo que no había sido dicho entre ellos. El miedo sobrevivió dentro de ese beso. El alivio también.
Y también el conocimiento de que ninguno de los dos había sido inocente cuando todo esto comenzó, aunque solo uno de ellos había entrado por elección. Cuando se separaron, Sofía apoyó brevemente la frente en el pecho de Antonio y escuchó los latidos de su corazón. Fuerte, firme, todavía ahí, porque en una noche cargada de lluvia Sofía le había dicho que soltara un vaso. Esto es una idea terrible, murmuró Sofía. Las manos de Antonio se posaron suavemente en la nuca de Sofía. Casi con certeza. Sofía sonrió contra su camisa. Entonces, ¿por qué se siente honesto? Porque nada fácil sobrevivió el tiempo suficiente para llegar hasta aquí. Más tarde, bebieron café en la cocina tranquila mientras la ciudad se movía más allá de las ventanas. Antonio tomó una llamada de Luca sobre seguros portuarios y la terminó en 20 segundos cuando Sofía se rió del absurdo contraste. Antonio la miró por encima del borde de su taza con una calidez que Sofía nunca había visto a la luz de Bellarosa ni en la tensión de las salas de juntas. No era calidez segura. Era calidez elegida. El tipo que existe solo después de que ambas personas conocen el daño a su alrededor y se acercan de todas formas. Cuando llegó la tarde, Sofía usó la nueva llave que Antonio le entregó, pero no prometió llevarla para siempre. Antonio no se lo pidió. Eso, más que la llave en sí, importó. Al caer el anochecer sobre el río, Sofía deslizó la llave sobre el mostrador y la dejó ahí a la vista entre ellos. Semanas después, cuando lo peor del humo legal se había disipado y la ciudad encontró escándalos más nuevos para fingir que importaban más, Sofía desarrolló un hábito que nunca confesó en voz alta. En las mañanas en que Antonio salía antes del amanecer, Sofía se quedaba de pie junto a la ventana del 12º piso con el café en mano y miraba el río hasta que las primeras embarcaciones cortaban líneas blancas a través del gris. El ritual le recordaba que el movimiento podía ser silencioso y aún así tener peso. Su propia vida se había vuelto ese tipo de movimiento. Sofía ya no trabajaba en Bellarosa. En cambio, por sugerencia de Elena y con la renuente ayuda logística de Luca, comenzó a trabajar como consultora para 2 de los restaurantes legítimos de Antonio bajo un título que sonaba maravillosamente aburrido: revisión de sistemas de atención y riesgo de servicio. En la práctica, significaba que Sofía entrenaba a los gerentes para notar el tipo de detalles que la mayoría del personal de hostelería era entrenado a ignorar. ¿Qué rutas de entrega carecían de controles adecuados de cadena? ¿Qué solicitudes de eventos privados llegaban con demasiado dinero y muy poco rastro en papel? ¿Qué donantes sonrientes trataban a los trabajadores invisibles como si fueran muebles? Era buena en eso. Más que buena. Era necesaria en salas que durante mucho tiempo habían sobrevivido subestimando a las mujeres con cuadernos. Antonio nunca interfirió con sus métodos. Escuchaba cuando Sofía vetaba a un proveedor. Incluso aceptó, después de un argumento espectacular, que 2 de sus anfitriones informales favoritos ya no recibirían acceso especial a las mesas porque sus séquitos hacían sentir al personal inseguro. «Estás desmantelando la mitad de los hábitos con los que me crié», le dijo Antonio después. Partes iguales de irritado e impresionado. Sofía se encogió de hombros. Entonces acostúmbrate a mejores. Antonio se rió más de lo que Sofía esperaba. Su relación, si esa era la palabra honesta, no se volvió simple después del primer beso. Pelearon por el secreto. Pelearon por los horarios. Pelearon una vez porque Antonio canceló una cena para manejar un problema portuario y olvidó que la decepción ordinaria se sentía más grande para Sofía después de meses de peligro extraordinario. Sin embargo, las peleas cambiaron porque Antonio dejó de tratar las emociones simples como ineficiencia, y Sofía dejó de asumir que cada silencio ocultaba manipulación. Se conocieron mutuamente a través de la fricción y el regreso. Antonio le habló de su padre en fragmentos, nunca en una larga confesión. Sofía le habló de su madre que había dado lecciones de piano en un apartamento del Bronx y creía que notar los detalles era una forma de oración. Antonio conoció a esa madre solo a través de una tumba que Sofía visitaba 2 veces al año, porque algunas pérdidas permanecen como presentaciones incluso después de la muerte. En el aniversario de la gala, Sofía casi eligió no mencionar la fecha. Antonio lo notó antes del desayuno y colocó un vaso de cristal en el mostrador entre ellos, vacío y limpio. Para el contexto dijo. Sofía lo miró fijamente, luego a Antonio, y estalló en una risa sorprendida que se disolvió inesperadamente en lágrimas.
Antonio la envolvió en sus brazos sin hablar, sosteniéndola a través de ambas. Esa era la forma que tenían ahora, no pureza, no rescate. Reconocimiento sostenido el tiempo suficiente para convertirse en cuidado. Una noche lluviosa a finales de otoño, Elena llamó a la puerta del apartamento y le entregó a Sofía una delgada carpeta. Revisión de amenazas, dijo. De rutina. Adentro había nombres de 3 asociados de Morelli restantes bajo vigilancia. 2 investigaciones cerradas y una línea marcada como inactiva junto al fotógrafo de la terraza. Sofía cerró la carpeta y miró a Elena. El peligro alguna vez se vuelve ordinario para ti. Elena consideró. No. Solo dejas de malgastar el pánico en cada sombra. Era un buen consejo. Sofía todavía estaba aprendiéndolo. Esa noche, ella y Antonio asistieron a una recaudación de fondos para un programa de música infantil que Elena apoyaba. La sala brillaba de maneras que en otro tiempo hubieran hecho encogerse a Sofía. Ahora, Sofía notaba las salidas, los patrones del catering, las jerarquías de los donantes. ¿Y cuál miembro de la junta mentía sobre reconocer a Antonio de algún lugar en las finanzas? Sofía también notó algo más. Nadie en esa sala sabía cómo clasificarla. No era personal, ni donante, ni adorno, ni víctima. La incertidumbre le daba una satisfacción silenciosa. A mitad de la noche, un servidor se acercó a Antonio con un pedido de whisky. Sofía observó el servicio, la botella, el ángulo de la luz a través del líquido ámbar. Todo estaba limpio. Antonio vio que el viejo instinto cruzaba el rostro de Sofía. Sin una palabra, Antonio dejó el vaso hasta que Sofía asintió. Sin vergüenza, sin broma, solo un ritual nacido de la historia. Sofía tocó su manga una vez en agradecimiento. Más tarde, camino a casa, Manhattan dejaba manchas de oro sobre las ventanas mojadas. ¿Te arrepientes?, preguntó Antonio de repente. Sofía se giró desde las luces que pasaban. ¿De qué parte? De la primera advertencia. De cualquier parte del resto. Sofía lo miró durante un buen rato antes de responder. Me arrepiento del miedo. Me arrepiento de los hematomas. Me arrepiento de que una ciudad pueda hacer que el veneno parezca buenos modales. Sofía volvió a apoyar la cabeza en el asiento. Pero no me arrepiento de ver con claridad. Y no me arrepiento de ti. Antonio absorbió eso en silencio. Luego, muy suavemente, dijo, yo tampoco. El auto siguió adelante a través de la lluvia y el tráfico. Era otra forma negra dentro de una ciudad construida sobre máscaras, ventajas, apetito y obstinada negativa a rendirse. Sofía había comenzado esta historia como una mesera cansada de un turno doble tratando de sobrevivir una gala más. Ahora estaba parada en algún lugar más extraño y más difícil, junto a un hombre en quien nunca debería haber confiado fácilmente y en quien no confiaba ciegamente, en una vida que exigía coraje sin prometer inocencia. No era el final que ofrecen los cuentos de hadas. Era algo que Sofía valoraba más. Una vida elegida con las luces completamente encendidas. A veces, cuando el amanecer tocaba el río y el teléfono de Antonio todavía no había empezado a sonar, Sofía apoyaba la mano sobre su taza de café. Entonces pensaba en un momento imposible que todavía resonaba a través de todo lo que había seguido. Un vaso levantándose. Un color cambiando. Una decisión tomada en un solo aliento. Suéltalo. En otra vida, quizás eso habría sido todo. En esta, se convirtió en el principio.